que fue el tema del control de cambio y la asignación de divisas para viajes y la asignación de divisas para adquisiciones de bienes a través de Internet, ese tipo de cosas. Y esa asignación de divisas para viajes pues permitió una expansión inusual del transporte aéreo de muchas líneas aéreas que quisieran volar a Venezuela, porque los venezolanos siempre hemos viajado. No viajamos más en pandemia porque no había más vuelos, pero lo que había eran unos vuelos especiales, vuelos humanitarios que llamaban, pero inmediatamente que se reactivaron las operaciones ya con vuelos comerciales regulares, pues los venezolanos hemos comenzado a viajar casi como siempre lo hemos hecho. La calidad de los vuelos de Venezuela, tanto internos como los de conexiones hacia el extranjero, ¿cómo están? Bueno, cuando uno habla de calidad en los vuelos en estos momentos post pandemia, uno tiene que entender que hay, igual que sucedió en el post atentado a las Torres Gemelas, ahora en aquel momento hubo unas normas de seguridad que presionaron mucho sobre la forma en cómo uno accede en los aeropuertos a montarse en un avión. Ahora también, ahora hay unas normas que están incidiendo mucho en lo que resulta ser cómodo o no cómodo cuando uno viaja cuando uno quiere viajar en avión, porque ahora siguen pendientes esas normas de bioseguridad, con el distanciamiento social, con los tapabocas, con una cantidad de cosas dentro del avión, la forma en cómo se accede, cómo se embarca, cómo se desembarca. En algunos momentos resulta más cómodo porque ahora el desembarque es mucho más ordenado, el embarque es mucho más ordenado, pero evidentemente uno tiene que viajar las horas que le correspondan viajar, 1 hora o 10 horas con un tapaboca, y a veces eso no es tan cómodo. Pero en cuanto a calidad de servicio, pues el servicio en transporte aéreo siempre ha sido bueno. Se ha limitado el servicio en cuanto a la entrega de refrigerios, porque evidentemente la situación del COVID pues así lo exige, que haya el menor contacto posible entre los tripulantes y los pasajeros, así lo aconsejan las normas, pero la calidad en sí sigue siendo buena. Lo importante yo creo que es que nos permitamos, que le permitamos a las líneas aéreas en Venezuela volar a los destinos que ellos quisieran operar, porque son ellos quienes deciden dónde hay pasajeros, cómo manejar esos pasajeros, y que se le permita a las líneas aéreas extranjeras y a las venezolanas acceder a esos mercados para que los venezolanos podamos tener una conectividad que sea interesante, que sea importante y que nos permita sentir que no estamos aislados del mundo. Señor Humberto, vamos a esta hora también a revisar la participación de la audiencia. Nuestro compañero Seir Contreras es el encargado. Seir. Sí, Daniela, buenos días a nuestro invitado, buenos días a la audiencia que se va incorporando también al programa a esta hora a través de la señal de Globovisión. Pueda leer preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Pediríamos en esta parte respuestas relativamente cortas para leer más comentarios. Voy a comenzar con Evelyn Rivera, quien dice: siguen pidiendo la PCR para entrar en aeropuertos en Barajas. Se refiere a España, según entiendo. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Bueno, parece una afirmación porque no tiene signo de interrogación, pero si tiene información acerca de este tema. Sí, bueno, yo tengo entendido que para entrar a España no están pidiendo la PCR, están pidiendo el antígeno. Ya casi todos los países han ido eliminando la exigencia del PCR y están exigiendo solamente una prueba de antígeno, que es más rápida, que es mucho más económica, que le dan el resultado casi inmediatamente. Venezuela es de los pocos países todavía que exige una PCR cuando hay que practicársela mínimo 72 horas antes, o máximo, perdón, de abordar el avión, y también exige que en Venezuela, al llegar a Maiquetía, se le haga un PCR. Yo creo que deberíamos ir también, soy de la opinión que deberíamos ir cambiando esa situación, porque ya el mundo, ya Estados Unidos, por ejemplo, está prácticamente eliminando hasta el antígeno, y ya damos por hecho de que la gran mayoría de las personas están vacunadas, y antes
para ciertos países se exigía la prueba de que se estaba vacunado, ya eso también tampoco lo están exigiendo mucho. Con respeto, le pediríamos respuestas un poco más cortas para poder leer más comentarios. Voy a avanzar. Náufrago 27 dice, buenas a su invitado, ¿qué garantía tienen los pasajeros de cada aerolínea que no les roben o les extravíen su equipaje? Porque en su mayoría sucede. ¿Y cómo puede responder dichas líneas aéreas, ya que ellos a veces se lavan las manos? No, yo no creo que las líneas aéreas se laven las manos, nunca lo han hecho. El robo del equipaje o la pérdida del equipaje ha sido siempre una constante en las líneas aéreas. Han invertido mucho dinero y muchos recursos en hacerlo. Cada día es más difícil que una maleta que se extravíe, que puede suceder, somos humanos, pero es muy difícil que se pierda absolutamente, porque ahora cada maleta tiene un ticket que le hacen seguimiento donde quiera que esté. Ramón Ramos, el líder, le pregunta cuáles son los mayores obstáculos que han tenido las líneas aéreas como consecuencia del bloqueo y las sanciones, la cual pareciera ser, según el gobierno, la causante de los problemas que vive el país. ¿Han perjudicado las sanciones al sector aéreo venezolano? Bueno, hay dos sanciones que evidentemente han afectado directamente al transporte aéreo venezolano. La prohibición de que Venezuela pueda ir directamente en vuelos directos a Estados Unidos y la prohibición de que las líneas aéreas venezolanas, norteamericanas, vuelen para acá. Pero con el resto de los países no tenemos ni nos han afectado ninguna de las sanciones posibles. Queremos agradecer a la audiencia la participación y a nuestro invitado por habernos ayudado a responder las inquietudes. Gracias por acompañarnos.